Nada, muchas gracias por vuestra atención y disculpad por el retraso que hemos tenido. Comparecemos en nombre del Grupo Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea para dar cuenta de las iniciativas que acabamos de registrar y que esperamos sean urgentes y tramitadas con rapidez en esta Cámara. Particularmente pedimos la comparecencia urgente de la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación. Pedimos también la comparecencia de la ministra de Defensa e igualmente pedimos la comparecencia del ministro del Interior. Si me permitís, previamente queremos dar el pésame a las personas, a las familias que han visto cómo fallecían ya 4 personas en Galicia, llevan más de 20 personas fallecidas en Portugal. Nuestro pésame en nombre del Grupo Confederal, pero también, si nos permitís, dar el agradecimiento a los brigadistas, a todos los profesionales que ayer se han jugado la vida, a los sanitarios, a las sanitarias, a los medios de comunicación que estuvisteis toda la noche atendiendo y dando cobertura a las necesidades de Galicia y del resto de las comunidades de las que van a hablar los compañeros y compañeras. Pedimos la comparecencia de estos ministerios para que expliciten cuál fue el operativo desplegado, pero si me permitís, particularmente desde En Marea, en nombre de Galicia y con lo que representamos, desde luego creemos que ya ha llegado el tiempo de replantearse las políticas que se están practicando en nuestro país. Estamos viviendo un auténtico proceso que denominamos economía del fuego, en el que estamos viviendo auténticos negocios en torno a las quemas y en torno a negocios muy suculentos para muchas gentes en nuestro país. Pedimos que se pare ya y se reforme legislativamente para que se cambie este proceso. En segundo lugar, estamos también pidiendo la prohibición de esa especie invasora que tiene que ver con los eucaliptos y pedimos además que se mire para Portugal, que acaba justamente después de los últimos incendios en junio de pedir justamente la prohibición para evitar justamente lo que estamos viendo en estos días. Denunciamos las políticas inexistentes del Gobierno del señor Feijóo. Recientemente acaba de despedir a 467 brigadistas, pero estamos asistiendo sistemáticamente a recortes en la política de extinción de incendios y, por supuesto, recortes en la escasa política forestal. Y, finalmente, queremos llamar la atención sobre esa negación que hacen del cambio climático. Entendemos desde En Marea que ya ha llegado la hora de tomarse en serio el cambio climático y tomar las medidas pertinentes. Sin más, le dejo con el compañero Según para que hable de Asturias. Bueno, la situación en Asturias también es gravísima. En estos momentos hay 35 incendios activos en 19 concejos diferentes. Asturias amaneció tapada por una nube de cenizas y de humo, de manera que muchas capitales asturianas, muchas ciudades asturianas están absolutamente en la penumbra. Especialmente grave es la situación en el suroccidente asturiano, zona que me afecta también personalmente porque es la zona a la que yo pertenezco en Asturias. En estos momentos los concejos de Tineo, Ibias, Cangas del Narcea y de Gaña tienen varios incendios activos. El parque de Muniellos, la reserva natural, que es la reserva mayor de robles que hay en España, está cercado por el fuego. Han tenido que ser desalojados ya 3 pueblos en diferentes concejos del suroccidente y creemos que la situación es muy grave. La prioridad tiene que ser ahora controlar y extinguir los incendios, porque tenemos en estos momentos ya varios diputados sobre el terreno, ya desde el viernes, en Asturias, para supervisar las labores de extinción y ayudar en todo lo que necesiten los vecinos y también los brigadistas que están trabajando duramente para acabar con estos incendios. Y bueno, creemos que es también necesario poner el foco a nivel político y llamar la atención sobre la preocupante situación de despoblación del suroccidente asturiano y de las zonas rurales en general del conjunto del noroeste de España. La política forestal, que no ha servido para prevenir incendios y que no
no ha supuesto un cambio respecto a los graves incendios que ya sufrió Asturias también en 2015 y creemos que no se ha tenido en cuenta esta grave situación para dotar de los recursos necesarios en materia de prevención y extinción y desde luego tampoco con unas leyes de montes, en concreto la Ley de Montes asturiana que está ya recurrida al Tribunal Constitucional, que desde luego no sirven tampoco para desincentivar estos incendios. Proteger los montes es proteger nuestro mayor patrimonio y por lo tanto no podemos permitir que se repitan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Desde la provincia de León queríamos, en primer lugar, trasladar un abrazo muy solidario a todas las familias que han sido azotadas por este incendio en la comunidad gallega, que es donde ahora mismo ya hay 4 fallecidos. Y desde la provincia de León hemos visto todo el fin de semana cómo 5 focos activos han estado arrasando hectáreas, todo nuestro patrimonio rural, y hemos visto esta noche ya como 2 incendios han atravesado desde Galicia y entran directamente en nuestra provincia. Tenemos el Bierzo, la Cabrera, la Ciana, ahora mismo y los Ancares ardiendo. Todo León ahora mismo es una capa de humo, imposible poder respirar, y creemos que esto tienen responsables y como tal pedimos la urgencia a los 3 ministros que puedan comparecer. Hay responsables, primero los que incendian y segundo los que evitan que estos incendios ocurran. Si queremos de verdad acabar con esta lacra que son los incendios, acabemos también con esta política ineficaz de prevención que no existe, la política de prevención, y todo nuestro ánimo y abrazo a todos los brigadistas que se están jugando la vida ahora mismo por salvaguardar nuestro patrimonio rural. Especial mención, sobre todo, a los fallecidos y a todas las familias. Bueno, hemos registrado, además de las 3 comparecencias que se anunciaban de los titulares de los ministerios de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Defensa e Interior, hemos querido registrar además las de los titulares responsables de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio. Hemos querido solicitar la comparecencia también de Seprona, del Ministerio Fiscal y de la UME para conocer de fondo la gestión de esta urgencia que hoy nos lleva a Galicia y Asturias y a León a recibir condolencias por muertos, a recibir condolencias por miles de animales también muertos y por más de 5.000 hectáreas ya de terreno quemadas en Galicia. Pero yo creo que sobre todo es responsabilidad que en el Senado pidiésemos estas comparecencias para hablar de la importancia que tiene la ausencia de políticas forestales, para hablar de la importancia que tiene la ausencia de servicios públicos y para hablar de la importancia que tienen las malas previsiones cuando se despide a casi 500 trabajadores y trabajadoras que estaban precisamente para atender esta alerta de sequía que finalmente se ha resuelto de la manera más trágica de la que podía haberlo hecho. Por lo tanto, es cuestión de urgencia que comparezcan las responsabilidades políticas, pero es cuestión de importancia que ya asumamos que hay que dar un debate sobre las políticas forestales de este país, dar un debate sobre las leyes de montes que cada día sacrifican más y más tejido forestal en España. En Galicia sabemos muy bien de lo que hablamos cuando decimos esto con leyes recientemente reformadas y creo que es inevitable decir que sí hay un culpable directo y por eso se interpela a estos ministerios, que recuerdo que la semana pasada, entre nuestra propia propuesta en el Pleno del Senado para reformar nuestras políticas forestales, para reformar el qué se hace con los terrenos quemados, que no se puedan recalificar, que no se pueda especular sobre terrenos quemados. Tenemos que recordar hoy que hace solo una semana que el Partido Popular votó no en el Senado a esta propuesta que se hacía desde nuestro grupo parlamentario. Nada más, muchas gracias.